Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 123. Ejército de las 7 Naciones. La frecuencia de ataque de Luffy era tan loca que ni siquiera Obsidian podía resistirla. En el juego, romper Obsidian a mano tomó 4 minutos y 10 segundos. Pero Luffy podía lanzar 10 golpes en un solo segundo sin sudar. Y estos ni siquiera eran bloques completos, solo medias losas con la mitad de durabilidad. En el momento en que la tormenta de chicles se conectó, se agrietaron telarañas en la superficie. La media losa se desintegró primero, luego la tolva debajo de ella se derrumbó bajo el asalto. Afortunadamente, debajo de todo eso había roca madre. No importaba cuántos golpes más lanzara, nada más se rompía. Pero había otra cosa que permaneció completamente intacta: el Enderman. Cuando el polvo se asentó y el ataque de Luffy finalmente se detuvo, la criatura permaneció allí completamente ilesa. Si Marcus no lo supiera mejor, juraría que la maldita cosa parecía presumida al respecto. Toda la tripulación del sombrero de paja se quedó paralizada en estado de shock. Esa cosa realmente esquivó todo. Usopp no podía creerlo. Todos los que habían presenciado todo el intercambio estaban luchando por procesar lo que acababan de ver. La advertencia anterior de Nami de que el Nether era peligroso comenzaba a tener mucho más peso ahora. Después de todo, se trataba de una criatura que había evadido casualmente la última técnica de corto alcance de Luffy. Sanji y Zoro tenían expresiones serias. Zoro, en particular, parecía ansioso. Si pudiera derribar a un monstruo como este, ¿no impulsaría eso su habilidad con la espada a un nivel completamente nuevo? Mientras tanto, Luffy había aterrizado en el suelo y se estaba emocionando más con el segundo. Eso fue increíble. Eres la primera persona que he conocido que pudo esquivar mi tormenta por completo. Crujió los nudillos, sonriendo como un maníaco. Está bien, entonces, la próxima vez me pondré serio. El vapor comenzó a salir de su cuerpo. Desapareció de la vista en un instante y apareció directamente frente al Enderman. Sus manos ya estaban en el objetivo, pero esta vez, la evasión de teletransportación esperada no sucedió. Con un grito agudo y distorsionado, el Enderman simplemente dejó de existir. Una perla Ender cayó al suelo donde había estado parada. Luffy miró sus puños, luego a la perla en el suelo. Todos los demás estaban igualmente confundidos. ¿Eso es todo? ¿Ya está muerto?, murmuró Usopp. La tripulación parpadeó. Hace apenas unos momentos, esta criatura había sobrevivido a un aluvión imposible de ataques, con la apariencia de que podría seguir esquivando para siempre. Y ahora era justo, ido. Después de un golpe, Marcus, sin embargo, no pareció sorprendido en absoluto. Había estado medio esperando este resultado. Luffy estaba teniendo dificultades para aceptarlo. Se rascó la cabeza, señaló el suelo donde había caído la perla y luego miró a Marcus flotando arriba con la expresión más confusa. ¿Qué? Marcus extendió sus manos impotente y gritó: déjame explicarte algo sobre estas criaturas. La tripulación se reunió a su alrededor mientras descendía al nivel del suelo, recogiendo la perla Ender caída. Los Endermen tienen una propiedad muy específica: son completamente inmunes a cualquier proyectil o ataque a distancia. Nada que no implique contacto físico directo puede lastimarlos. Usopp detectó de inmediato el problema lógico. Pero Luffy usó sus puños. Eso debería contar como combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Quiero decir, él lo estaba golpeando. Marcus se encogió de hombros. Aparentemente, cuando Luffy estira sus extremidades así, cuenta como un ataque a distancia. ¿Eso es qué? El cerebro de Usopp intentaba y no lograba conciliar esta información. Varios otros miembros de la tripulación tenían expresiones similares. Marcus tiró la perla Ender a un lado y comenzó a reparar el piso dañado.
Aunque los monstruos no aparecerían naturalmente en el lecho rocoso, sus planes de construcción futuros requerían que las medias losas y el sistema de tolvas permanecieran funcionales en esta área. Naturalmente, Luffy se acercó a mirar. Se había puesto en marcha en segundo lugar, y esta cosa supuestamente solo era inmune a los ataques a distancia. Sintió que se había puesto nervioso por nada. Esto es. Lo sé, dijo Marcus mientras colocaba el último bloque de reemplazo. Eventualmente te acostumbras. Luffy todavía parecía que quería discutir, pero no sabía qué decir. Marcus terminó las reparaciones y se levantó, quitándose el polvo de las manos. Luego señaló hacia la distancia donde acababa de aparecer otro Enderman. Te diré una cosa, si aún no estás satisfecho, hay otro allí. Intenta golpearlo con ataques a distancia esta vez. Si realmente puedes dañarlo de esa manera, entonces sabrás que has progresado. Oh, y por favor no rompas mi piso de nuevo. Los ojos de Luffy inmediatamente se fijaron en el distante Enderman. En el momento en que sus miradas se encontraron, la criatura entró en su estado agresivo. Bien. Segunda ronda. Marcus se rió entre dientes y negó con la cabeza. Si alguien realmente lograra dañar a un Enderman con proyectiles, quedaría impresionado. La mecánica del juego debería ser eso literalmente imposible. Justo cuando se dio la vuelta, Kira descendió de la plataforma flotante con el resto de los sombreros de paja que habían estado observando desde arriba. ¿Ustedes también quieren intentar luchar contra ellos?, preguntó con curiosidad. Usopp inmediatamente sacudió la cabeza con tanta fuerza que parecía que podría volar. No, gracias. Estoy bien solo mirando. Pero Sanji y Zoro parecían ansiosos por ponerse a prueba contra estas extrañas criaturas. Bien, diviértete. Sin embargo, solo un aviso, sus ataques deberían contar como daño verdadero. Incluso si intentas bloquear sus golpes, aún podrías recibir daño que supere tus defensas normales. Hizo una pausa para asegurarse de que entendieran la seriedad. Si alguna vez te sientes agotado después de ser golpeado, lanza una perla Ender inmediatamente. Distribuyó perlas Ender a todos los presentes, asegurándose de que cada persona tuviera al menos 2. Luego miró a su alrededor y se dio cuenta de que, aparte de Alvida y Kira, todas las demás mujeres habían desaparecido. Regresaron al barco, explicó Kira con una sonrisa. Nami dijo algo acerca de que el calor era insoportable, y los demás estuvieron de acuerdo. Robin quería quedarse, pero Nami la arrastró a través del portal. Bastante justo. Una vez que terminen de jugar aquí, asegúrense de que todos regresen sanos y salvos. Marcus comenzó a cavar algunos bloques cercanos para expandir su área de trabajo. Después de todo, cuando regresara al mundo real, las perlas Ender de todos los demás serían inútiles. Y con Luffy alrededor, ¿quién sabía qué tipo de accidentes podrían suceder? Mejor darle a Kira la responsabilidad de asegurarse de que nadie muriera aquí. Se alejó para continuar sus proyectos de construcción más profundamente en el Nether. Entre los que se quedaron, solo Kira, Usopp y Chopper no se apresuraron de inmediato a buscar Enderman para luchar. Todos los demás se dispersaron por el área, buscando objetivos. Afortunadamente, la tasa de aparición de monstruos en el Nether fue bastante decente, especialmente después de las modificaciones de Marcus. Las criaturas ahora aparecían en plataformas fijas específicas que él había construido, lo que facilitaba su cultivo de manera eficiente. Para hacer que la agricultura de Enderman fuera aún más conveniente, había construido una plataforma especial de arena para almas antes. Dado que no estaba conectado al techo flotante de arena del alma que se formó naturalmente en esta dimensión, contaba como bloques normales de arena del alma. En esa plataforma, los fantasmas, los esqueletos marchitos y los Endermen podrían aparecer. Cualquier perla de Ender que caiga de las matanzas será recolectada automáticamente por las tolvas instaladas debajo de las medias losas. Ver a Sanji derribar a un Enderman con solo 2 o 3 patadas bien colocadas envalentonó a los demás. Pronto el sonido del combate llenó el aire. La mirada de Kira se dirigió hacia Alvida, que estaba golpeando a un Enderman. Aunque no estaba particularmente interesada en la violencia por sí misma, ver a todos sus compañeros involucrados en la batalla también despertó algo dentro de ella.
Ella comenzó a pensar seriamente en su propio estilo de lucha por primera vez. Ahora que lo pienso, Marcus mencionó que las quimeras pueden respirar fuego, me pregunto si yo también puedo hacer eso. En realidad, nunca había intentado usar ninguna habilidad de combate. Su vida se había centrado en apoyar a la tripulación a través de la agricultura y la gestión de recursos. Pero tal vez era hora de ver de lo que era capaz. Mientras tanto, Chopper se secó el sudor de la frente. Todavía estaba pensando en lo que Marcus había dicho antes sobre el daño verdadero. ¿Cómo se sentiría realmente ese tipo de lesión? Desafortunadamente, Usopp cometió un error crítico mientras miraba a Chopper y accidentalmente se miró a los ojos con un Enderman cercano. ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! El Enderman no dudó. En un instante, se teletransportó directamente frente a él, sus largos brazos ya balanceándose hacia abajo. ¡Boom! Actuando puramente por instinto, Usopp activó uno de sus señuelos explosivos. El dispositivo detonó entre ellos, creando una bola de fuego y una onda de choque. Cuando el humo se disipó, el Enderman se había ido, habiendo sufrido daños fatales por la explosión. Una perla Ender cayó al suelo y fue succionada inmediatamente a la tolva más cercana. Se dio palmaditas por todas partes, buscando heridas. Al no encontrar ninguno, se echó a reír. Ja ja ja. ¿Es eso? Esa cosa no fue tan dura después de todo. Tu capitán todavía lo tiene. Hinchó el pecho con orgullo, olvidando por un momento que en realidad no era el capitán. Estaba parado justo a tu lado. Gritó Chopper, habiendo sido arrastrado hacia atrás por la onda expansiva. Se levantó y golpeó a Usopp en la cabeza con una mano con pezuñas. Ah, lo siento. Me quedé atrapado en el momento y olvidé que estabas allí. Honestamente, Chopper suspiró, secándose más sudor de la frente. Miró a Usopp, luego compartió lo que había estado considerando antes sobre querer experimentar el verdadero daño de primera mano. Usopp inmediatamente negó con la cabeza vigorosamente. De ninguna manera. Eso es algo que deberías dejar que Luffy pruebe. Le encantaría, confía en mí. No necesitas arriesgarte por esto. Pero la expresión de Chopper era seria. No, esto es algo que necesito experimentar personalmente. Según Marcus, esto no es un trauma físico normal. Como médico, necesito entender cómo funciona para poder tratarlo si alguien se lastima gravemente. Respiró hondo y se transformó en su forma de punta pesada, la versión musculosa bruta que maximizaba sus capacidades defensivas. Dirigió su atención a un Enderman recién engendrado parado inmóvil a unos 20 metros de distancia. Veamos cómo se siente realmente este daño verdadero, murmuró para sí mismo. En el momento en que sus ojos se encontraron, el Enderman soltó un chillido. Luego desapareció. Ya viene. Se cruzó de brazos frente a su pecho. El Enderman se materializó directamente frente a él. Thump. El impacto fue extraño. Se había estado preparando para un dolor intenso, del tipo que provenía de huesos rotos o músculos desgarrados. En cambio, apenas hubo sensación en absoluto. Pero definitivamente algo andaba mal. Podía sentirlo, algo fluyendo desde el interior de su cuerpo. ¿Estás bien? Usopp gritó nerviosamente desde una distancia segura. Lo soy, estoy bien. No dolió tanto como esperaba. Chopper bajó ligeramente la guardia. Necesito probar esto de nuevo. ¿Qué? ¿Estás loco? Confía en mí en esto. Soy médico, necesito entender cómo funciona esto. Parecía que Usopp quería discutir, pero finalmente asintió de mala gana. Está bien, pero en el momento en que las cosas se vean mal, lo estaré enviando a la próxima semana. Esta vez, Chopper no levantó la guardia en absoluto. Se quedó allí completamente expuesto, esperando el próximo ataque del Enderman. La criatura no lo hizo esperar. Se teletransportó de nuevo, y su puño se conectó con el pecho de Chopper. Esta vez, sin ninguna postura defensiva, la sensación fue mucho más clara. Se sentía como si alguien hubiera abierto un grifo dentro de él, y algo vital se estaba drenando. Este sentimiento. Thump. El Enderman golpeó de nuevo antes de que pudiera terminar su pensamiento. Esta vez, tropezó hacia atrás involuntariamente, sus piernas de repente se sintieron débiles. El mundo se inclinó ligeramente y tuvo que agarrarse antes de caer. Eso es suficiente. ¡Boom!
Usopp corrió inmediatamente hacia adelante, con una de sus rondas explosivas ya cargada. El dispositivo detonó justo en la cara del Enderman, enviándolo al olvido. ¿Estás bien? ¿En qué estabas pensando, simplemente parándote allí y dejando que te golpeara? Chopper ya había vuelto a su forma normal, jadeando ligeramente. Lo descubrí, Usopp. Es una pérdida de fuerza vital. Eso es lo que hace el ataque, drena directamente tu energía vital. ¿Fuerza vital? ¿De qué hablas? Hace mucho tiempo, cuando desarrollé por primera vez la Rumble Ball, perdí el control de la transformación. Cuando finalmente me desperté después, no tenía ninguna lesión externa obvia, pero me sentí terrible. Débil, agotado, como si hubiera estado enfermo durante una semana. En ese momento, no podía entender qué me pasaba, no había ningún trauma físico que lo explicara. Pero este es el mismo sentimiento. Mi cuerpo no tiene heridas, nada que normalmente causaría debilidad. Pero mi fuerza vital se ha agotado. Entonces, por eso la comida de Marcus cura las lesiones tan rápido sin efectos secundarios, ¿está restaurando la fuerza vital? Exactamente. Chopper había estado luchando con una crisis de propósito últimamente. Cuando Marcus demostró por primera vez las propiedades curativas de su comida, sintió innecesario. ¿Por qué alguien necesitaría un médico cuando comer un solo trozo de chuleta de cerdo podría curarte? Sus conocimientos médicos se sentían obsoletos. Incluso sus formas de combate no eran particularmente especiales en comparación con el poder puro de los otros sombreros de paja. Lo único que realmente había podido contribuir era proporcionar ideas para recetas de pociones, pero él mismo ni siquiera podía operar el puesto de elaboración de cerveza. Esa tarea recayó en Marcus. Le había hecho sentirse perdido, cuestionando su lugar en la tripulación. Pero ahora, si entiendo cómo funciona la fuerza vital, podría desarrollar nuevos tipos de medicina. Tal vez incluso la panacea que siempre quise crear. Oye, Chopper. ¿Estás bien, amigo? Estás zonificando un poco ahí afuera. Chopper parpadeó y se sacudió, dándose cuenta de que había estado parado allí perdido en sus pensamientos quién sabe cuánto tiempo. Lo siento. Estoy bien. Solo estaba pensando en lo que realmente es la fuerza vital. Si usted lo dice. Mientras tanto, Marcus estaba extrayendo bloques de netherrack más profundos en el Nether, cuando de repente notó algo extraño en los cerditos zombificados de la zona. Su comportamiento había cambiado. Todos se habían girado para mirar en la misma dirección. Cada uno de ellos. Entonces, como uno, comenzaron a moverse. Miró en la dirección en la que se dirigían y vio a Luffy a lo lejos, probablemente habiéndose aburrido de los Endermen y decidió ver qué pasaría si golpeaba a una de las criaturas cerdo. Por supuesto que sí, suspiró. Debería haber visto venir esto en el momento en que lo trajimos aquí. El tipo tenía una habilidad casi sobrenatural para causar caos donde quiera que fuera. Pero honestamente, realmente no fue un problema. Luffy tenía una armadura llena de diamantes. Podía lanzar algunos golpes sin ningún peligro serio. Y esto realmente podría ayudar al proyecto de construcción de Marcus. Su área vacía ya estaba a medio completar, y la densidad de aparición de cerditos zombificados en esta sección era increíble. Con Luffy eliminando todo su agro, podría minar en paz y tal vez incluso aumentar su velocidad de recolección. Aún así, necesitaba probar algo primero. Se movió hacia el camino de uno de los cerditos que marchaban y observó su reacción. Los ojos de la criatura se volvieron hacia él. Levantó su espada dorada y cargó. Sí, persiguen a cualquiera una vez que están enojados. Es bueno saberlo. Con un lanzamiento, lanzó una perla ender hacia la isla flotante Sulsand. El efecto de teletransportación fue instantáneo, sacándolo del peligro justo cuando varios cerditos convergían en el lugar donde había estado parado. Desde su posición ventajosa, podía ver el alcance total de lo que Luffy había desatado. Cientos, no, miles de cerditos zombificados corrían hacia la ubicación de Luffy desde todas direcciones. Y dado que el terreno estaba lleno de agujeros y acantilados de sus operaciones mineras, muchos de ellos simplemente caminaban directamente desde las repisas en su búsqueda decidida. ¿Qué está pasando?
El resto de los sombreros de paja de repente dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar fijamente a las criaturas hostiles. La visión era aterradora. Discúlpame por eso. Podría haber golpeado accidentalmente a uno de esos tipos de allí. Luffy se rascó la cabeza con una sonrisa avergonzada. La tripulación dejó escapar un suspiro. Por supuesto que fue Luffy. Siempre fue Luffy. Adelante. Kira se transformó en su enorme forma de pájaro. Sus habilidades de quimera la convirtieron en el transporte de evacuación perfecto. Los sombreros de paja subieron a bordo rápidamente, incluso Zoro se movió más rápido de lo habitual. Cuando los cerditos zombificados entraron en modo rabia, ni siquiera él fue lo suficientemente estúpido como para defenderse de miles de ellos. Cuando llegaron a la isla flotante Sulsan, naturalmente encontraron a Marcus esperando allí. Lo siento por eso, ofreció Luffy con su sonrisa tonta. Está bien. Piense en ello como refrescar a la población local de cerdos. Zoro no estaba tan seguro. Su observación relativamente nueva, aquí, estaba captando la abrumadora ola de pura malicia que irradiaba desde abajo. ¿Estás seguro de que está bien? Porque eso se siente como un montón de criaturas muy enojadas allí abajo. Se calmará pronto. Marcus había probado esto antes durante sus proyectos de construcción. Después de aproximadamente una hora, la ola anterior de cerditos desaparecería y el radio de agresión se reduciría gradualmente hasta desaparecer por completo. Ustedes deberían regresar al barco. De todos modos, tengo más trabajo que hacer aquí abajo. Los sombreros de paja regresaron a regañadientes a través del portal, aunque no sin antes regañar a Luffy por pensar antes de golpear las cosas la próxima vez. Una vez que se fueron, Marcus saltó a su área de almacenamiento y comenzó a recopilar los resultados del caos de Luffy. Perlas de Ender, pepitas de oro, carne podrida e incluso algunas espadas de oro llenaron rápidamente sus cofres. Mirando al puñado de cerditos supervivientes que no habían logrado bajar por un acantilado, sacó su espada de diamantes y los despachó uno por uno. Contra criaturas de Minecraft, la espada de diamante infligía un daño constante independientemente de lo fuerte que fuera el objetivo. Y con su propia fuerza agregada a las propiedades inherentes del arma, incluso un cerdito zombificado con toda su salud cayó en 1 o 2 golpes. Esta era exactamente la razón por la que había traído a Luffy y a los demás en primer lugar. El único peligro real en el Nether era esa arena especial para el alma, e incluso eso podía manejarse con las precauciones adecuadas. El tiempo pasó en silencio. Levantó la vista periódicamente para comprobar la situación de Piglin. Eventualmente, la marcha suicida se detuvo cuando expiró el temporizador de ira y comenzaron a aparecer cerditos zombies nuevos y más tranquilos. Recogió todas las gotas de sus cofres de almacenamiento, convirtió la mayoría de ellas en Valorem y se preparó para volver al Going Merry. Usando una perla Ender, se teletransportó de regreso a la isla flotante de arena del alma por última vez. Notó que faltaban algunos bloques de su trabajo anterior y los reemplazó rápidamente, queriendo mantener la plataforma intacta para la futura agricultura colectiva. Lo que no notó fue la pequeña voluta de sustancia gris marrón que escapó de la arena del alma en el momento en que colocó el bloque de reemplazo. Se alejó unas cuadras, y después de que se fue, se hundió silenciosamente en otro parche de arena del alma. Después de que Marcus abandonó por completo el Nether y el portal se cerró detrás de él, algo extraño comenzó a suceder debajo de la isla flotante. Nuevos bloques de arena del alma aparecieron silenciosamente donde ninguno había estado antes, creciendo como un hongo en la oscuridad. A lo lejos, entre los cerditos zombificados recién reaparecidos, una criatura en particular comenzó a emanar tenues partículas espirales de color azul rosado. Sus ojos, previamente apagados y sin vida, de repente parpadearon con algo que casi parecía inteligencia. De vuelta al Going Merry, Chopper entró en su cabina médica. La habitación estaba abarrotada pero organizada de manera eficiente, con estantes de suministros médicos, equipos de elaboración de cerveza que Marcus había proporcionado y sus propias notas de investigación esparcidas por un pequeño escritorio. Primero caminó hasta el caldero. Alcanzando el estante de arriba, agarró una botella de poción llena de líquido rosado. Esta era una poción curativa, la más básica elaborada a partir de lágrimas fantasmales. Luego invirtió la botella sobre la abertura del caldero.
Lentamente, gota a gota, el líquido rosado comenzó a fluir. Una botella tan pequeña, sin embargo, estaba derramando un volumen imposiblemente grande de líquido. En el pasado, este tipo de anomalía espacial lo habría fascinado durante horas, pero en este momento la mayor parte de su atención estaba centrada en el trabajo que tenía por delante. Agarró una de las hierbas principales de su colección y la colocó en su mortero. Luego comenzó a moler. Las hierbas regulares y las hierbas de Minecraft simplemente no jugaban bien juntas. Se comportaron como los primeros intentos de cocción de Sanji, donde los dos ingredientes permanecían obstinadamente separados sin importar cuánto los mezclaras. Incluso cuando intentó cortar la fruta MC en trozos pequeños y triturarla, el resultado fue el mismo. Lo mismo ocurrió con la elaboración de cerveza. Si quería que las hierbas MC hicieran algo útil, solo podían combinarse con otros ingredientes MC. Esa era la regla que Chopper había descubierto a través de prueba y error. Terminó de moler la hierba en un polvo fino, luego la vertió cuidadosamente en el caldero. Esto era algo que Marcus había mencionado que podría funcionar. Podría ser la palabra clave. Y era algo que Chopper había estado tratando de averiguar durante días. Observó cómo el polvo se hundía en el líquido rosado y desaparecía sin dejar rastro. Estaba atascado en este paso exacto. Otra vez. ¿Es realmente imposible que alguna hierba interactúe con estas cosas? Miró los estantes llenos de varias pociones. Agarrando su varilla agitadora, comenzó a mezclar la poción, esperando contra toda esperanza que tal vez esta vez los ingredientes se fusionaran correctamente. Luego sacó una botella vacía y la colocó en el líquido rosado para extraer el resultado. El líquido en el caldero desapareció instantáneamente, fluyendo de regreso a la botella como si nunca se hubiera ido. Pero cuando examinó la botella, sus esperanzas murieron. La poción no cambió por completo. Se lo llevó a Marcus, quien tomó la botella y revisó la etiqueta que flotaba sobre ella en su visión. Poción curativa. Solo la versión básica. Sacudió la cabeza. Chopper dejó escapar un suspiro. Esta no era la primera vez que obtenía este resultado. Y ni siquiera era la 10ª vez. Al ver la decepción de Chopper, Marcus también se quedó perplejo por el problema. Teóricamente, esto no debería estar sucediendo. Después de todo, el compostador era una prueba de que la mecánica de Minecraft podía interactuar con materiales normales. Podrías echarle restos de comida normales y sacar harina de huesos. Entonces, ¿por qué el caldero no funcionaría de la misma manera? ¿Has intentado usar ingredientes que yo no creé? Sí, lo intenté desde el principio. Simplemente se hunden hasta el fondo y no se mezclan con la poción en absoluto. Al menos las cosas que haces parecen disolverse, incluso si no pasa nada. Esto fue frustrante para ambos. Pero Chopper no estaba dispuesto a rendirse. Déjame intentarlo de nuevo. Marcus no iba a decirle que no. Sonrió y asintió, luego se dirigió a la cabina médica dedicada de Chopper. Abriendo el cofre de almacenamiento de hierbas, sacó una gran cantidad de varias plantas medicinales. Luego fue a su mesa de trabajo y produjo un montón de pociones curativas básicas. Dudó, mirando a Chopper. ¿Estás seguro de que no necesitas nada más? Solo las pociones curativas están bien, dijo Chopper con seriedad. Marcus no discutió. Dejó medio cofre, 27 botellas en total, ya que las pociones no se podían apilar. Luego observó cómo Chopper sacaba un cuchillo pequeño y comenzaba a cortar cuidadosamente las hierbas MC en trozos más pequeños, planeando claramente experimentar con diferentes cantidades para ver en qué punto la poción dejaría de aceptar el material. La escena me resultaba familiar. Le recordó los interminables experimentos de Sanji tratando de fermentar la fruta MC con alcohol regular, ajustando constantemente la proporción y esperando resultados diferentes. Al final, Sanji había tenido éxito gracias a los poderes frutales de Chira y esa extraña niebla blanca que podía producir. Si funcionaría con pociones era una incógnita. Estaba a punto de mencionar esta posibilidad a Chopper cuando el reno se congeló repentinamente a mitad del movimiento. Chopper miraba fijamente al puesto de elaboración de la cerveza, aparentemente teniendo algún tipo de revelación. Ni siquiera notó las hierbas esparcidas a sus pies. ¿Qué pasa? Se volvió hacia Marcus y señaló la pólvora encendida que había en la ranura de combustible del puesto de elaboración de cerveza.
¿Es posible que me esté perdiendo el paso ardiente? ¿Qué? Piénsalo. Cuando las hierbas se fusionan normalmente, reaccionan con el líquido por sí solas. En circunstancias normales, solo combinarlos es suficiente. Pero su habilidad parece requerir pasos secuenciales. Si no agrega polvo de llama al soporte de preparación, todo el proceso se detiene. No se preparará en absoluto. Entonces estás diciendo que necesita calor. Quizás. Marcus se sintió como un idiota por no pensar en ello antes. Rápidamente montó una fogata debajo del caldero de Chopper. En Minecraft, colocar una fogata debajo de ciertos bloques podría calentarlos. No estaba seguro de si esto se traduciría en el caldero, pero valía la pena intentarlo. Encendió la fogata y pequeñas llamas comenzaron a bailar debajo de ella. Chopper inmediatamente comenzó a repetir sus pasos anteriores, moliendo la hierba en polvo y rociándola en la poción curativa. Ambos se inclinaron de cerca, observando atentamente. Sin cambios, observó Marcus después de unos segundos. Sí, no está pasando nada, estuvo de acuerdo Chopper, sonando decepcionado. ¿Deberíamos intentar agitarlo? Le daré una oportunidad. Chopper comenzó a remover la mezcla con su vara, y sucedió algo milagroso. La poción que previamente había mostrado cero interacción con el polvo de hierbas de repente comenzó a formar patrones en espiral. El líquido rosado y el polvo de hierbas en realidad se estaban mezclando. Está funcionando. De hecho, lo habían descubierto. Chopper rápidamente agarró una botella y comenzó a extraer la nueva poción del caldero. Marcus examinó el resultado. Restauración de la salud primero. Impulso de energía y 0,30 era casi idéntico a lo que producía el puesto de elaboración de cerveza cuando combinabas los mismos ingredientes básicos. No estaba seguro de qué decir. Por un lado, lo habían logrado. Por otro lado, el resultado no fue realmente mejor de lo que ya podía hacer. Pero al ver la expresión de Chopper, decidió ser honesto. Muestra restauración de salud primero y aumento de energía y, que duran 30 segundos. Básicamente el mismo efecto que lo que sale del puesto de elaboración. Eso es perfecto. Chopper estaba muy contento, y Marcus se dio cuenta de que había estado mirando esto de manera equivocada. Para Chopper, no se trataba de crear algo mejor de lo que Marcus podía hacer. Se trataba de poder usar su conocimiento médico y contribuir con algo más que solo proporcionar ideas de recetas. El reino había pasado de solo poder ver a Marcus preparar pociones a poder crearlas él mismo. Eso fue enorme para él. Y también había más potencial aquí. Dado que el caldero aceptaba hierbas, eso significaba que la cantidad de ingredientes medicinales no se limitaba estrictamente a las porciones habituales de Minecraft. Potencialmente, podría agregar fórmulas herbales complejas para crear medicamentos en lugar de simples pociones. Incluso las recetas ordinarias pueden lograr efectos milagrosos. Marcus decidió no interrumpir. En cambio, abrió un cofre grande y comenzó a cargarlo con verrugas inferiores, polvo de piedra luminosa, melones dorados y otros ingredientes para preparar cerveza que Chopper podría necesitar. Finalmente, agregó unas 20 manzanas doradas regulares y una manzana dorada encantada. Le había explicado estos artículos a Chopper cuando los obtuvo por primera vez, y el médico incluso había probado uno. Dado que Chopper no había resultado herido en ese momento, todo lo que había sentido era una repentina explosión de energía y bienestar. Pero ahora, esas manzanas doradas podrían ser útiles para desarrollar nuevos medicamentos. Al ver que Chopper ya estaba inmerso en el modo de experimentación, Marcus salió silenciosamente de la sala médica para darle espacio. En el momento en que salió, chocó directamente contra Kira. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Estás corriendo a algún lado? ¿Alguien enfermo? Preguntó confundido. Ella sacudió la cabeza rápidamente. Vine a buscarte. Oh, ¿qué pasa? Ella agarró el brazo de Marcus y comenzó a jalarlo sin explicación. Oye, espera, ¿dónde estamos, Suere? Desafortunadamente para ambos, esta escena de Kira arrastrando urgentemente a Marcus fue presenciada por Alvida, quien pasó por allí exactamente en el momento equivocado. Bueno. Su expresión cambió de sorpresa a algo casi travieso mientras seguía su dirección con los ojos. Se dirigían hacia el portal inferior. Ni siquiera puedes hacerlo en el barco, ¿eh?
Tengo que encontrar algo de privacidad, murmuró. Ella comenzó a seguirla a una distancia discreta, curiosa por ver qué estaba a punto de suceder exactamente. Capítulo 124. El ojo del dragón Alvida atravesó el portal y miró a su alrededor con sorpresa. ¿Dónde está esto? Aquí no es por donde pasamos antes. Marcus, pasa. Estoy lista, gritó la voz de Kira desde algún lugar adelante. Alvida se congeló. ¿Entras? Listo. Las cosas se movían tan rápido. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. Kira ya había dado el primer paso. Se asomó a la vuelta de la esquina y vio a Kira parada cerca de la entrada de otro portal, con las mejillas sonrojadas de un rojo brillante. Sal, Alvida. Puedo verte escondido allí. Bueno, mierda. Reventado. Pero Alvida, no lo dudes. Ella salió con valentía, la cabeza en alto. Ella no había hecho nada malo. Si alguien debería estar avergonzada, fueron estos dos escaparse juntos. Cuando salió y vio que dos de ellos estaban todavía completamente vestidos, ella se sintió un poco aliviado. Acabo de ver que dos de repente regresar a la baja, por lo que me empecé a preocupar por Kira. Marcus no parece preocupado por la excusa. Kira, sin embargo, mantuvo su cabeza y no dijo nada. Acabo de escuchar algo sobre Ben y estoy listo. Alvida levantó una ceja sugestivamente. Entonces, ¿qué son exactamente 2A? El rostro de Kira se volvió de un tono rojo aún más intenso. Quería que Marcus hiciera lo de la posesión del alma por un tiempo. Oh. Alvida respiró hondo. No pensé que lo tuvieras dentro de ti. Eso es algo pervertido. Ella solo había fantaseado con ese tipo de cosas en su cabeza. Esta chica en realidad había ido y se lo había pedido. Marcus puso los ojos en blanco, entendiendo claramente lo que Alvida estaba insinuando. El rubor de Kira se extendió hasta sus oídos mientras explicaba apresuradamente. No es así. Solo quería que me ayudara a desarrollar mis poderes de fruta del diablo. He estado entrenando mi cuerpo, pero cuando se trata de usar mi fruta, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Todavía ni siquiera puedo entender cómo hacer esa cosa que escupe fuego que mencionó. No quiero ser solo la chica que puede volar. Quiero ayudar a pelear. Eso es todo. Aquí pensé que finalmente estaba sucediendo algo interesante. ¿Por qué demonios estás decepcionado? Marcus soltó un grito antes de que pudiera detenerse. Alvida se acercó y le puso el brazo alrededor del cuello. Porque estoy decepcionado de que no hayas hecho nada con ella, obviamente. Su cuerpo no es lo suficientemente tentador para ti. ¿Quieres que te eche una mano? Ella retrocedió ligeramente. ¿O simplemente no estás interesado en ninguno de los dos? Ante la repentina audacia de Alvida, Marcus se encontró completamente fuera de sí. Jaja. Mírate. Ya lo has visto todo, pero sigues igual, hacer un movimiento. Si fuera Alvida solo, es posible que ya haya hecho algo. Pero con Kira parada ahí mismo. Se volvió para mirarla, esperando algún tipo de rescate de esta situación. Se cubría los ojos con ambas manos, pero había extendido los dedos tanto que podías ver a través de ellos. Aparentemente eso tampoco era suficiente, porque incluso las alas de su espalda se habían doblado a su alrededor como un escudo, aunque no completamente cerradas. Parecía una codorniz asustada tratando de esconderse. No tenía palabras. Jajaja. Alvida se rió libremente, todo su cuerpo temblando. No había duda, ella se había convertido en serio atractivo debido a su transformación. Cada movimiento irradiaba confianza y sensualidad que ella nunca había poseído antes. Ella corrió sus dedos por su pelo, de repente cada vez más graves. En realidad, incluso si ella no hubiera dicho nada, yo estaba pensando en pedir a usted mismo. ¿Qué cosa que me dijo antes acerca de la resistencia del aire? Yo realmente no lo entiendo. Usted dijo que para activar mi capacidad en todo mi cuerpo, excepto para mis pies, pero no me siento como que hizo una gran diferencia. El repentino cambio a los negocios tomó desprevenido a Marcus, pero se recuperó rápidamente y decidió explicar adecuadamente esta vez. Cuando corres hacia adelante, sientes que el viento te empuja, ¿verdad? Sí. Entonces, si suavizas tu piel, eso reduce la resistencia al viento. Ese es el concepto básico.
Alvida asintió lentamente, pero Marcus se dio cuenta de que todavía no lo entendía del todo. Muy bien, hagamos una demostración. Sacó una perla ender y la arrojó a unos 100 metros de distancia. La familiar sensación desorientadora de teletransportación lo arrastró a través de la distancia instantáneamente. Huye de donde Kira está para mí. No uses tu habilidad. Alvida no dudó. Ella se agachó ligeramente, luego explotó hacia adelante usando afeitado. 100 metros en 1,33 segundos. Ahora hazlo de nuevo, pero esta vez usa tu fruta resbaladiza. Alvida restableció su posición y corrió de nuevo, esta vez activando su poder de fruta del diablo para que su piel estuviera completamente libre de fricción. 100 metros en 0,9 segundos. Esa es la diferencia. Alrededor de un 30% de aumento de velocidad solo por reducir la resistencia del aire. Alvida parpadeó sorprendida. Honestamente, nunca antes había prestado atención a los detalles, pero realmente había una diferencia. Aunque no podemos verlo a simple vista, en realidad hay algo frente a nosotros llamado resistencia al aire. Cuanto más rápido te muevas, mayor será. Ambos parecen confundidos. Marcus cambió a una analogía más simple. Cuando estás bajo el agua, es más difícil moverte, ¿verdad? Obviamente. Y cuanto más rápido intentas ir, más sientes que el agua te empuja hacia atrás. Ambas mujeres asintieron al unísono. El aire funciona de la misma manera. La resistencia es mucho más débil que el agua, pero sigue ahí. Y una vez que rompes la barrera del sonido, la resistencia se dispara dramáticamente. ¿Barrera del sonido?, preguntó Kira. Otro término que nunca antes habían encontrado. Marcus pasó los siguientes minutos explicando el concepto de la velocidad del sonido y lo que sucedía cuando los objetos se movían más rápido que él. ¿Sabes cuando alguien rompe un látigo y escuchas ese chasquido agudo? Eso es porque la punta del látigo se mueve más rápido que el sonido, literalmente está rompiendo la barrera del sonido. Gepo funciona con el mismo principio, por cierto. Después de esa explicación, ambos parecían que las cosas comenzaban a encajar en su lugar. Así que aquí está la cuestión de tu fruta resbaladiza, continuó Marcus, mirando a Alvida. Si tu fuerza física no es tan buena, los efectos serán mínimos. Simplemente tendrás una piel suave y agradable a la vista. Alvida le lanzó una mirada plana a ese comentario. Pero, continuó Marcus, si tu velocidad ya es lo suficientemente alta como para acercarte a la barrera del sonido, y luego activas tu habilidad, con la misma fuerza física, de repente te moverás significativamente más rápido y golpearás mucho más fuerte. Cuanto más fuerte se vuelva su cuerpo, más poderosos serán los efectos de su fruta. Es probable que sea un efecto multiplicativo, no aditivo. Él sonrió, complacido con su explicación. Los labios de Alvida se crisparon. Si ya estuviera tan fuerte, no importaría qué fruta comiera. Sería poderoso de todos modos. Marcus solo pudo encogerse de hombros. Bastante cierto. Si tuvieras el físico de Big Mom, cualquier fruta sería aterradora en tus manos. Incluso algo como la fruta calma estaría absolutamente rota. ¿Qué fruta? Una fruta que crea zonas de completo silencio. Cualquier fruta puede volverse increíblemente poderosa siempre que el usuario se mejore a sí mismo. La fruta solo te da opciones, pero es tu trabajo hacer que esas opciones sean mortales. Alvida frunció el ceño, claramente pensando mucho en algo. Entonces no hay otra forma de desarrollar mi fruta. Solo fortalecerse y esperar que los efectos aumenten. Marcus la miró de arriba abajo. En realidad, no podría ser de otro enfoque. ¿Quieres probar algo? Antes de que ella pudiera contestar, él activado alma posesión. Alvida sintió la presencia de Marcus entrando en su cuerpo. Ella no se resistió. Ella se relajó voluntariamente y le entregó el control de su cuerpo, curiosa por ver qué tenía en mente. En el instante en que él tomó el control, toda su actitud cambió. Su postura cambió, su distribución de peso alterado, y ella levantó su pierna izquierda en una manera que nunca antes había tenido. Por lo que puede ser hecho como este. Luego, utilizando su cuerpo, se realizó un perfecto Rankyaku.
Una delgada hoja de aire comprimido salió disparada de su pierna, cortando el aire y estrellándose contra un pilar de obsidiana cercano. ¿Sentiste eso? La posición de la pierna, la forma en que canalicé la fuerza, el momento de la patada. Alvida recuperó el control de su propio cuerpo, mirando fijamente a su pierna. A pesar de que había cedido el control, aún podía sentir todo lo que experimentaba su cuerpo. La esencia de Rankyaku consiste en lanzar una cuchilla de vacío a través de una patada instantánea de alta velocidad. Con su fruta resbaladiza, solo necesita deslizar una pequeña porción de la resistencia de su pierna mientras mantiene el resto normal. Por supuesto, aún necesita una coordinación perfecta entre la fuerza de su cuerpo y la técnica. Alvida inmediatamente trató de replicar lo que acababa de sentir, pero todo lo que logró fue una patada giratoria incómoda que parecía más un movimiento de baile que un ataque. Es el mismo cuerpo. ¿Por qué puedes sacarlo tan fácilmente mientras apenas puedo controlar mi propia pierna? Simple. Eres un novato. Practica más. Marcus. La cara de Alvida se sonrojó, pero realmente no pudo discutir. Él acababa de demostrar la técnica usando su propio cuerpo. La evidencia era bastante condenatoria. Kira había estado observando toda esta sesión de entrenamiento con ojos lastimeros, como un cachorro al que le prometieron dar un paseo pero luego lo olvidaron. Marcus se dio cuenta y le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica. Sabes, si no hablas, nadie sabrá lo que estás pensando. ¿No has escuchado el dicho de que la rueda chirriante se engrasa? Kira asintió con entusiasmo. Entonces es mi turno. Ven dentro de mí. El fraseo tanto Marcus y Alvida pausa incómoda. Marcus suspiró y se activa alma posesión de nuevo. Usted quería respirar el fuego antes, ¿verdad? MMHMM. Así que en su mente, ¿qué tipo de criatura que respira fuego? Kira pensó por un momento largo. Ah. Dragón. Luego de convertirse en un dragón. La transformación comenzó de inmediato. En ese instante, la luz explotó en todo el néter. Escalas estallado a lo largo de Kira cuerpo como ella se hinchó, la transformación de una niña en algo verdaderamente masiva. Rugido. Un dragón rojo levantó la cabeza y soltó un fuerte grito. La criatura era enorme y aterradora. Cuernos afilados, como cristales, salieron de su cráneo. Un resplandor ardiente ardía debajo de su garganta. Cuando extendió sus alas, el suelo pareció temblar. Pero los ojos eran lo que realmente llamaba la atención. Sin fondo y negros como el vacío, parecían haber visto al mundo respirar por primera vez. En el suelo, Alvida se quedó completamente congelada, mirando al dragón. Cuando su mirada se encontró con esos ojos negros, una presión aplastante se estrelló contra su pecho. ¿Qué demonios? La mandíbula del dragón se abrió de golpe, revelando un resplandor de luz carmesí en lo profundo de su garganta. Rugido. Una columna de fuego brotó de sus fauces. El infierno concentrado se estrelló contra el paisaje y, a lo lejos, enormes explosiones de fuego se elevaron hacia el cielo. El puro calor era abrumador incluso desde esta distancia. Alvida tuvo que cubrirse la cara con los brazos. Pero a medida que los ecos de la destrucción se desvanecían, las escamas rojas del dragón se atenuaban y encogían, el enorme cuerpo se marchitaba como una flor en un avance rápido hasta que reapareció la pequeña forma humana de Kira. Sus piernas se dieron de inmediato y se desplomó al suelo, jadeando por aire como si acabara de correr una maratón. Kira. Alvida corrió hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Tú estás bien? Marcus volvió a su propio cuerpo, luciendo un poco sin aliento. Ella simplemente está exhausta. La transformación basada puramente en la imaginación agota la resistencia como loca. Si entiendes la estructura biológica de la criatura, o si tu fuerza de voluntad es lo suficientemente fuerte como para mantener la forma, cuesta mucha menos energía. Se arrodilló junto a Kira, controlando su pulso. Ella estará bien. Solo necesita descansar y probablemente mucha comida. Kira no podía hablar, demasiado ocupada aspirando enormes bocanadas de aire, pero sus ojos aún brillaban mientras miraba fijamente las llamas distantes. Alvida miró entre la destrucción a lo lejos y la niña desplomada en el suelo. ¿Celoso?, preguntó Marcus con una leve sonrisa. Ella le dio un puñetazo en el hombro, pero no había una fuerza real detrás de él. Ella soltó un largo suspiro. Sí.
Estoy celosa. Ese tipo de poder está en un nivel completamente diferente de lo que puedo hacer. Marcus sacó una manzana dorada y se la entregó a Kira, quien la mordió débilmente. El color inmediatamente comenzó a regresar a su rostro. Él se asomó a la quema de las explosiones en la distancia. Él había planeado originalmente para transformar Kira en Kaido de la Sureforma de dragón. Después de todo, había una plantilla perfecta ya existentes en el mundo, y no estaría muy lejos de las expectativas de la gente. Pero cuando realmente empezó la transformación, la imagen de Inel acaba de hacer estallar en su cabeza. Y puesto que la fruta Zoan trabajado fuera de la pura imaginación de todos modos, ¿por qué no robar de otro anime? Que es como la forma anterior había llegado. Pero había algo que no había mencionado a los demás. En el momento exacto de la transformación, sintió que había roto algún tipo de barrera. Y por un instante, podría haber jurado que escuchó algo. Sonaba como un lamento distante. La transformación había sido demasiado breve para investigarla adecuadamente. Y el intenso desgaste físico posterior lo había dejado apenas capaz de hacer más que exhalar ese único pilar de llamas. Cuando tu fruta del diablo despierte un día, tus habilidades podrían rivalizar fácilmente con lo que acabamos de ver. Incluso podría ser más difícil defenderse, dijo, tratando de animar a Alvida. No me trates con condescendencia. Alvida se sentó pesadamente sobre un trozo de riel abisal. Hay claras brechas entre las diferentes frutas del diablo. Eso es solo la realidad. Ella había perdido la emoción de antes. Marcus se rascó la cabeza. Consolar a las mujeres no era exactamente su área de especialización. Pero decidió ser completamente honesto en lugar de ofrecer garantías vacías. No estoy tratando de hacerte sentir mejor. Estoy hablando en serio. Él se sentó a su lado. Según lo que sé sobre los despertares de Paramesía, cuando tu fruta finalmente despierte, probablemente tendrá una manipulación ambiental externa. Déjame darte un ejemplo. Alvida lo miró con escepticismo, pero se quedó callado. La fruta de Luffy, cuando despierte, debería convertir todo a su alrededor en goma. En teoría, su fruta resbaladiza podría hacer que cualquier cosa que toque esté completamente libre de fricción. Ahora imagina lo que sucedería si hicieras que el aire mismo no tuviera fricción. Alvida frunció el ceño, tratando de visualizarlo. El aire se vuelve sin fricción. Realmente no entiendo qué haría eso. Entonces piensa en respirar. El aire fluye hacia tus pulmones, ¿verdad? Pero si ese aire no tiene fricción, volverá a salir antes de que sus pulmones puedan absorber oxígeno. Tu oponente básicamente se asfixiaría mientras respiraba normalmente. Eso es sellar su respiración. Y si también haces que el suelo no tenga fricción, perderían toda tracción, dijo Alvida lentamente. No tener un punto de apoyo significa que no hay forma de generar fuerza para ataques o esquivas. Estarían indefensos, deslizándose como si estuvieran en hielo pero sin forma de detenerse. Exactamente. Tu enemigo se vuelve totalmente vulnerable mientras que tú puedes caminar sobre la superficie sin fricción sin problemas porque tú eres la fuente del efecto. Marcus sonrió. Así que no te vendas corto. Tu habilidad tiene un gran potencial una vez que la dominas. Alvida sonrió levemente, asintiendo, pero su expresión pronto se nubló de nuevo. Pero el despertar de la fruta del diablo es peligroso, ¿no? He oído que la gente puede perderse a sí misma. El tema del despertar había surgido varias veces entre la tripulación de Sombrero de Paja. Sanji era el que más sabía al respecto, siendo el único miembro que realmente había leído una enciclopedia de frutas del diablo que incluía información sobre los riesgos del despertar. El despertar de la fruta del diablo podría ser increíblemente peligroso. Si el consumidor no pudiera resistir la voluntad incrustada dentro de la fruta misma, perdería su personalidad, sus recuerdos, todo lo que los hizo quienes eran, convirtiéndose en nada más que una bestia sin sentido que actuaba por instinto. Entre los tres tipos de frutas del diablo, las frutas Zoan se despertaban con mayor frecuencia, seguidas de la Paramesía y finalmente las frutas Logia que casi nunca se despertaban. No te preocupes por eso. Los usuarios de Paramesía no se despiertan en absoluto o se despiertan normalmente. Ser asumido por la voluntad de la fruta, probablemente no suceda con tu tipo. ¿Por qué de repente pareciste tan inseguro al final?
Alvida le lanzó una mirada plana. Marcus hizo una mueca de dolor. Realmente no podía darle una garantía sólida, y sabía exactamente por qué. Durante más de 20 años, todo el mundo había llamado al poder de Luffy la fruta de goma. Y luego, un día, de la nada, resultó ser la fruta humana, modelo, Nika. Una fruta completamente diferente con una clasificación mítica de Zoan y la voluntad literal de Dios en su interior. Si hubiera sido un despertar normal de Paramesía, seguro, tal vez habría pasado de Gear 4 a Gear 5 con alguna manipulación ambiental del caucho. Pero en cambio, se había transformado en Nika, y todo en la personalidad de Luffy parecía cambiar así encarnar a ese tipo. Su risa, su estilo de combate, incluso sus movimientos que desafían la física como dibujos animados. Y había una cosa más que había confirmado las sospechas de Marcus sobre la influencia de Nika. Luffy era la única persona que no podía poseer. Lo había probado e inmediatamente sintió un poderoso rechazo. Lo que significaba que la voluntad de Nika realmente existía dentro de Luffy. Después de todo, la posesión del alma era fundamentalmente una forma de control. Y Nika, la llamada guerrera de la liberación, bueno, el control era literalmente la antítesis de todo lo que él representaba. Marcus guardó todos estos pensamientos para sí mismo, sin embargo. No tiene sentido preocupar a Alvida por los riesgos teóricos sobre los que no tendría control de todos modos. Solo concéntrate en fortalecerte primero. Preocúpate por despertar cuando seas lo suficientemente fuerte como para que sea una posibilidad. Alvida resopló, pero pareció aceptar el consejo. Miró a Kira, que había terminado la manzana dorada y ahora estaba sentada. Eso fue increíble, dijo Kira débilmente. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Absolutamente no, dijeron Marcus y Alvida al mismo tiempo.